buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como podéis ver aquí, hemos cambiado de montura. Y no hemos vendido la 1200 Adventure. Nos han dejado a probar, mientras está en revisión, esta Vogue 500 DS. Una trail de gama media baja, para aquellos que se están sacando el carnet y que tienen el A2. Empezar en el mundo de las trails. Así que, para probarla, vamos a intentar subir, si el tiempo nos lo permite, arriba al Angliru, con pendientes de alta hasta el 23%. Vamos a ver qué tal se comporta esta pequeñita con 43 caballos que tiene. Si os interesa, después de la intro, empezamos. Muchos estaréis pensando, Vogue, marca china, y lo primero que se te viene a la cabeza es el supermercado de los chinos del todo a 100 y del embudo que compras allí que no tiene agujero, o del mechero que compras y según sales por la puerta no funciona. Pero tenéis que saber que en China hay muchos tipos de fabricantes. Están los fabricantes que fabrican cosas baratas, sobre todo para estas cadenas. Y luego están los fabricantes como el de esta marca Vogue, que es Longines, que se alían con fabricantes europeos para fabricarles motores. Esos motores los tienen X tiempo como si dijéramos, en exclusiva, y no pueden hacer uso de ellos, y pasados esos años, cuando ya los motores hay nuevas generaciones, ya puede el fabricante chino utilizarlos para fabricar sus propias motos. Eso en concreto es lo que pasa con este fabricante Longines, que lleva desde principios de los años 90 fabricando motores, entre otros, por ejemplo, para la BMW, la GS 650, o incluso actualmente para los ciclomotores, los 400 de BMW. Y también ha llegado a un acuerdo con MV Agusta para fabricar sus motores, de tal manera que MV Agusta podría abaratar sus costes y esta gente con el tiempo podrá tener motos de mayor cilindrada que estas de 500. Entonces, con eso, ¿qué os quiero decir? Que no hay que prejuzgar, sí, es producto chino, pero siempre dentro del producto chino hay producto chino y producto chino. En concreto, esta que llevo yo, la DS500, la 500 DS, es una moto que está de precio venta público sobre 5.500 euros, y dentro de lo que es la gama media baja de trails es de las que mejor está. Viene con unos componentes que están bastante bien, viene con unas horquillas Kayaba, viene con frenos Nissin, viene con neumáticos Pirelli Angel. O sea, viene con una serie de acabados que para una moto de este precio, la verdad es que no están nada mal. Como todo, el nivel de terminación, los detalles, que luego os enseñaré, pues no son los que tiene, por ejemplo, mi moto, una BMW. Pero claro, estamos hablando de motos de 21.000 euros contra motos de 5.500. Entonces, cuando la gente compara, hay que ver lo que comparas. No puedes pretender que si pagas 5.500 euros tengas lo mismo que si pagas 20.000. En cuanto a la ergonomía de la moto, yo que mido 1,80, para mí esta moto me queda pequeña. Es una moto que yo creo que puede venir muy bien a gente que mida sobre 1,70, 1,75, 1,70. Tiene una altura libre del asiento de 815 milímetros. Y sentado, las piernas a mí me quedan demasiado dobladas. Entonces, para viaje largo, con el tiempo seguro que a mí me perjudicaría. Pero a una persona más pequeña probablemente le vaya estupendamente. Pesa, comparada con la mía, pesa muy poco, no llega a los 200 kilos. Se mueve bastante bien. El manillar es un poco más estrecho, pero es cómodo. No vas muy echado hacia adelante y vas bien, los brazos están relajados, descansados. En principio la postura es cómoda. El parabrisas
es regulable en 2 alturas, 5 centímetros de diferencia entre una y otra. Es manual, hay que desenroscar la palomilla delantera, extraer la goma y colocarla en la otra posición. He venido por autopista y en principio a velocidad legal de 120. Hombre, notas un poco sobre los hombros, pero lo que es en la cabeza, y eso que yo llevo casco con visera, no he notado que me tire hacia atrás y que sea incómodo. O sea que en cuanto a protección aerodinámica, correcto. Otra cosa interesante también es su pantalla digital, que para una moto de estas características la verdad es que se agradece. Tiene conexión con Bluetooth solo para recibir llamadas, nada más. No tiene el Car Connect, ni aplicaciones, ni nada. Simplemente es. Además, os marca el nivel de batería, el voltaje, os marca la hora, os marca la velocidad en la que vais, la temperatura de motor, os marca el nivel de combustible, las revoluciones y la presión de los neumáticos, tanto delantera como trasera, aparte del consumo y los diferentes trips. Otra cosa también interesante que trae, que no todas las motos lo traen, por ejemplo mi Africa Twin no lo trae de serie y lo tienes que poner, es una toma de USB, por si tenéis que cargar el teléfono o no. Esa la lleva aquí y viene de serie. En cuanto al equipamiento que trae de frenada, lleva doble disco flotante delantero de 320 con pinzas Nissin de doble pistón que frenan, la verdad, bastante bien. Y trasero lleva un disco simple de 240, creo que es, 240, 260, que bueno, hace su función. También tiene ABS, que no es desconectable, de la marca Bosch. La frenada es bastante potente y el ABS no es muy intrusivo. A ver, estamos hablando de ABS de Bosch de las primeras generaciones, no estamos hablando... Esto es como todo. Si buscáis última tecnología y lo último en componentes, tendréis que ir a motos mayores de precio, lógicamente. Por este precio está muy, pero que muy bien. ¿Qué más? Llevo un depósito de gasolina de 17 litros, que calculo que consume sobre unos 4 litros, andará sobre los 400 kilómetros de autonomía. De equipamiento de serie trae también, aparte de la pantalla color, trae faros full LED, tanto delanteros como traseros, e intermitentes de estos secuenciales, tipo los que tienen los Audis, que van, no se encienden todos, sino que van... No sé si me explico. Muy chulos, la verdad. En cuanto al motor que trae, para estos 43 caballos y medio que tiene, la verdad es que empuja, tiene bastantes bajos. Vamos en tercera ahora mismo, vamos a dejar morir a menos de 2000 y le damos y recupera bastante bien, ¿eh? Vamos a meter cuarta, vamos a hacer lo mismo, 1500 revoluciones y enseguida recupera y salimos en cuarta, ¿eh? Enseguida sube de vueltas. A mi gusto está el régimen bueno de esta moto, por lo que estoy viendo y por lo que he andado en autovía. A partir de 6.000, 6.500 ya empieza a costarle, ya se empieza a quejar y ya empiezas a notar las vibraciones en los reposapiés. Así que yo creo que el rango bueno de esta moto está entre los 3 y los 6. Entonces, más o menos. Responde muy bien, sube de vueltas bastante bien y para una carretera como esta, así de curvas y estrecha, la verdad es que no va nada mal. Hasta ahí lo bueno. Pero claro, también hay cosas malas, no penséis que esto es... o que a mí me pagan por decir las cosas buenas que tiene esta moto. Cosas, podríamos decir malas o digamos mejorables, no tan buenas. No son malas en sí, pero sí que es verdad que podrían, por unas pequeñas tonterías, se podría mejorar mucho más esta moto. La primera de ellas es que esta moto te la venden como una moto dual y realmente yo no la veo así. Para mí es una trail para andar por ciudad y para andar por carretera. Para eso, estupenda. Si un día por lo que sea os queréis meter en una pista no demasiado mala, también valdría. Pero si de verdad queréis hacer off-road como se tiene que hacer con una trail, para mí esta moto no sería la más indicada. A ver, poder se puede hacer trail hasta con una Goldwing. ¿Por qué? Lleva llantas de 17. Las llantas de 17, además de ser pequeñas, son de aluminio, cuando deberían de ser de radios. No cuesta nada poner unas llantas de radios, lo mismo que poner unas de aluminio. Y los radios para los golpes, para los baches, para las piedras, son mucho mejor, ya que absorben mucho mejor. Mientras que el aluminio te raja o te parte. Otra cosa que sería mejorable es que llevara paramanos.
aunque fueran de plástico, vistiría mucho la moto. Iría bastante mejor. Y luego están los pequeños detalles, como por ejemplo, no sé si veis aquí, os enseñaré el botón de apagado, no está del todo perfecto, parece que lo han recortado a mordiscos. Volvemos a lo mismo, estáis pagando 5.500 euros por una moto. Aquí debajo tampoco es que tengáis, como podéis ver, no hay nada. Lleva la típica cadena la argolla para que podáis sujetar el casco y ni mucho más. Aquí no te entraría ni una documentación. El asiento delantero no es desmontable sin herramienta. Lo que sí tiene es los acabados muy bien de lo que es el cosido, y la parte central es antideslizante. Luego, en cuanto al tema de barras, sí es verdad que lleva una protección de barras que no dejan de ser, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que, como veis aquí, el intermitente sobresale por las barras. En el caso de que caigáis, el intermitente probablemente lo rompáis. Bueno, chicos, pues conclusiones. Sobre todo, para aquellos que os estaréis pensando, porque de hecho seáis los que estáis viendo este vídeo, si os compráis esta moto o no. A ver, llegados a este punto tenéis dos opciones. Podéis compraros una moto trail de segunda mano, tipo por ejemplo Africa Twin, limitarla, y luego cuando ya pase el tiempo que tiene que pasar de tener el carnet y podáis acceder al siguiente carnet, deslimitarla y seguiréis teniendo una moto con más caballos, más grande, o si vuestro presupuesto es ajustado, esta es una muy buena opción. Tener en cuenta, por ejemplo, yo compré mi Africa Twin de segunda mano con 30.000 kilómetros por 9.000 euros. El anterior propietario había hecho precisamente eso, la había limitado en papeles, había pasado el tiempo que tenía que pasar y después la deslimitó. Por poco que compréis, si por ejemplo elegís una Africa Twin, son 9.000 euros, que es lo que pagué yo, más limitar y después deslimitar. Si vuestro presupuesto es ajustado, tenéis esta moto, tenéis la Benelli TRK, tenéis la Honda, pero entre esas tres, la más económica de precio sería esta. ¿Merece la pena una, merece la pena otra? Eso ya va a gustos de cada uno. Yo eso no os lo puedo pensar ni decir por vosotros. Lo que sí os puedo decir es que esta moto va bien, a ver si me entendéis, para el precio que vale. Lógicamente, si me bajo de la GSA y me subo en esta moto se queda corta por todos los sitios y las terminaciones son otras. Pero claro, esta moto son 5.500 euros y una Adventure como la mía son 21.000 euros. Entonces, oye, la diferencia de precio está en algún sitio, tiene que estar. Total, resumiendo, ¿yo me la compraría? Pues hombre, a ver, yo tal y como estoy ahora no, porque iría hacia atrás. Si estuviera ajustado el presupuesto y tuviera unos cuantos años menos, unos cuantos años muchos, podría ser una muy buena opción. O si necesitara una segunda moto para ciudad o callejear, que sea de mantenimiento económico y no quiero gastarme mucho sin ir a un scooter, esta puede ser otra muy buena opción. En fin, eso ahí queda. Espero haberos aclarado alguna cosa o haberos liado más, eso ya dependerá. Y antes de nada quería agradecer a Motoviedo, que es el que nos ha prestado esta moto y es el distribuidor para Asturias. Otra cosa, es interesante también en este tipo de motos chinas, sobre todo, ahora que hablo del distribuidor, que tenga un buen servicio postventa y una continuidad. Esa es lo que marca la diferencia en este tipo de motos. Que dentro de 3, 4 o 5 años siga habiendo repuestos y que tengáis un concesionario cerca que podáis llevarla y que os atiendan. Es el problema de muchas de estas marcas chinas, que las importan y después no tienen quien les lleve el servicio postventa. En este caso, por lo que tengo visto, no es el primer ni el segundo concesionario de Ducati, no sé si lo tendrán a nivel nacional o no. El caso es que casi siempre el que tiene Ducati suele tener Vogue. Y en este caso, lo que os decía, es Motoviedo aquí en Asturias, que es el concesionario oficial también de Ducati. Así que nada más, esto es lo que hay. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.